Bajo el haz de luz de los faros que atravesaba la lluvia de Montana, las manos de Martha Sullivan se paralizaron sobre el volante al ver a su pastor alemán lanzarse a la carretera. El motor del camión maderero rugió con más fuerza en lugar de frenar. Lo que presenció no fue un accidente. Fueron 10 años de venganza en movimiento. El cuerpo de Bella voló 9 metros por los aires y aterrizó con un ruido sordo y repugnante que resonó en la carretera desierta. Su cachorro de 8 meses, Max, salió corriendo de la puerta del rancho, y sus gemidos desesperados atravesaron la tormenta mientras apretaba su pequeño cuerpo contra el de su madre inmóvil. Los frascos de medicación de Martha se esparcieron por el suelo de la camioneta, mientras ella salía tambaleándose y reconocía el rostro del conductor en el espejo lateral, el mismo hombre que había culpado a sus perros de la muerte de su hijo hacía una década. El mismo hombre que había jurado que se lo pagaría. «Llama al 911», gritó en medio de la tormenta, pero su vecino más cercano estaba a 3 millas de distancia. ¿Cuánto tiempo llevaba Richard Blackwood observando, esperando? ¿Sobreviviría Bella lo suficiente para que llegara la ayuda? Deja un me gusta y comparte tus opiniones en los comentarios junto con la ciudad desde la que estás viendo la serie. Continuemos con la historia. Martha Sullivan había sobrevivido a 72 años de tormentas en Montana, pero nada la había preparado para la tempestad que estaba a punto de arrasar su vida. 3 años después de enterrar a su marido Tom en el cementerio azotado por el viento de Miller's Ridge, se encontraba sola en 200 hectáreas de un rancho de ovejas en dificultades, con sus manos artríticas, agarrando la misma taza de café que había compartido con él cada mañana durante 50 años. El rancho que una vez había prosperado bajo el liderazgo firme de Tom ahora gemía bajo el peso de las deudas acumuladas. $47,000 en impuestos atrasados se posaban como una sentencia de muerte sobre la mesa de su cocina. Y la notificación de ejecución hipotecaria, con un plazo de 30 días, bien podría haber sido de 30 minutos. Su único ingreso restante provenía de los servicios de cría de Bella, $3,000 cuando la pastora alemana tenía una camada sana, apenas suficiente para cubrir los gastos de alimentación y los medicamentos. Bella no era solo la perra de trabajo de Martha, era su salvavidas para mantener la cordura. La pastora de 5 años poseía una inteligencia que rayaba en lo sobrenatural, anticipándose a las necesidades de Martha antes de que ella las expresara. Hace 2 años, cuando Martha se desmayó por un pequeño derrame cerebral en el redil, Bella arrastró su cuerpo inconsciente hasta un lugar seguro y se quedó vigilando hasta que los vecinos las encontraron. La lealtad de la perra le había ganado un lugar no solo en la casa de Martha, sino también en su corazón, como la hija que nunca había tenido. Max, el cachorro de 8 meses de Bella, representaba algo aún más preciado: la esperanza. El adolescente desgarbrado, con patas desmesuradas y ojos marrones llenos de sentimiento, se estaba entrenando para convertirse en perro de terapia, específicamente para pacientes con Alzheimer. Era una cruel ironía que la propia Martha estuviera ocultando los primeros síntomas de la enfermedad que Max estaba aprendiendo a ayudar a otros a sobrellevar. Las pequeñas pastillas blancas escondidas en su botiquín costaban $340 al mes, una suma que apenas podía permitirse, incluso teniendo que elegir entre la medicación y la comida. Su hijo David vivía a 3.200 kilómetros de distancia, en Seattle, construyendo un imperio de software mientras el mundo de su madre se desmoronaba en silencio. Su última conversación, hacía 18 meses, había terminado con palabras amargas sobre la obstinada negativa de Martha a vender el rancho y mudarse a una residencia asistida. Lo que David no sabía, lo que Martha no se atrevía a decirle, era que ya estaba olvidando partes de su historia compartida, perdiendo fragmentos de la memoria de Tom junto con la suya. La comunidad que la rodeaba también estaba muriendo. Las familias jóvenes huían a las ciudades, dejando atrás una población dispersa de ganaderos envejecidos y casas vacías. Su vecino más cercano, Jake Morrison, vivía a 3 millas por un camino de grava que se deslavaba cada primavera. El hospital más cercano estaba a 45 minutos, y el veterinario aún más lejos. En las tardes tranquilas, Martha se sentaba en el porche destartalado con Bella a sus pies y Max tumbado en su regazo, contemplando la puesta de sol sobre las tierras que su bisabuelo había colonizado. Esos perros no eran solo sus compañeros, eran su familia, su razón de ser, su motivo para levantarse cada mañana y afrontar otro día de lucha contra el tiempo, la pobreza y el progresivo deterioro de su mente. No tenía ni idea de que Richard Blackwood llevaba meses observando su rutina, esperando el momento perfecto para destruir todo lo que le quedaba.
La tormenta se había estado gestando toda la tarde, con nubes oscuras que se extendían por el cielo de Montana como moretones en una piel pálida. Marta regresó de la única farmacia de Millfield con una bolsa de papel marrón que contenía su suministro mensual de Donapicil, las pequeñas pastillas blancas que ayudaban a ralentizar la niebla que se apoderaba de su mente. A $68 por pastilla, el medicamento representaba casi la mitad de su presupuesto para la compra, pero la alternativa era impensable. Un rayo partió el cielo cuando giró hacia Ranch Road 47, con su vieja camioneta Ford luchando contra las ráfagas de viento que amenazaban con empujarla hacia la cuneta. A través del parabrisas salpicado por la lluvia, podía ver a sus ovejas dispersas por el pastizal, sangrando en medio del pánico mientras los truenos retumbaban sobre sus cabezas. Bella estaría desesperada, su instinto de pastora le exigía reunir al rebaño para ponerlo a salvo. Cuando Marta entró en el camino de grava, vio a Bella corriendo a través de la verja, con su pelaje negro y marrón brillante por la lluvia. La pastora se movía con determinación, rodeando a las ovejas asustadas con la precisión de un maestro artesano. Max corría junto a su madre, con un entusiasmo juvenil que no podía compararse con la experiencia de Bella, pero con una determinación inquebrantable. Marta sonrió a pesar del cansancio. Esos momentos le recordaban por qué luchaba tan duro por conservar el rancho, por qué prefería la comida para perros a su propia comida cuando escaseaba el dinero. Ver trabajar a Bella era como contemplar poesía en movimiento, una danza entre depredador y presa que se había perfeccionado a lo largo de miles de años. Pero algo iba mal. Un cordero, de apenas 3 meses, se había separado del grupo y corría hacia la carretera principal. Ciego por el terror, Bella vio el peligro inmediatamente y abandonó el rebaño para interceptar al animal descarriado. El corazón de Marta dio un vuelco al ver la escena a través del parabrisas salpicado por la lluvia. La carretera comarcal, más allá de su propiedad, era famosa por los accidentes. Los camiones madereros circulaban a toda velocidad por el estrecho asfalto, con los conductores compitiendo por llegar antes del cierre de la estación de pesaje y cumplir los plazos de entrega. Durante la temporada de tormentas, la combinación de la mala visibilidad y los vehículos pesados se había cobrado 3 vidas en los últimos 5 años. Marta buscó a tientas la manilla de la puerta cuando Bella llegó al borde de la carretera. El cordero estaba a solo unos pasos de una muerte segura. La pastora se lanzó hacia adelante, utilizando su cuerpo para bloquear el paso del animal y empujarlo hacia un lugar seguro. Por un momento, Marta pensó que su perra lo había conseguido. Entonces vio los faros. El camión maderero emergió de la tormenta como una bestia prehistórica, con su enorme parrilla cromada brillando bajo los destellos de los relámpagos. Cualquier conductor sensato habría visto a Bella y habría reducido la velocidad. Cualquier ser humano decente habría intentado al menos frenar. En cambio, el motor rugió con más fuerza. Marta observó con horror cómo el camión aceleraba, sin que el conductor hiciera ningún intento por evitar la colisión. Bella empujó al cordero a un lugar seguro con un último impulso, pero no tenía a dónde ir. El impacto lanzó a la pastora de 100 kilos a 9 metros de altura, ató su cuerpo, dando vueltas como una muñeca rota, antes de golpear el asfalto empapado por la lluvia, con un sonido que perseguiría a Marta en sus sueños para siempre. El camión no se detuvo. El aullido angustiado de Max atravesó la tormenta mientras corría hacia su madre, sus pequeñas patas resbalando en el pavimento mojado. El cachorro rodeó el cuerpo inmóvil de Bella, gimiendo y empujándola con el hocico, deseando que se levantara y volviera a jugar con él. Marta salió tambaleándose de la camioneta, olvidándose el frasco de la medicación en el asiento del copiloto. Con las rodillas artríticas a punto de fallarle mientras corría por la grava, empapada por la lluvia que calaba su fina chaqueta. Cuando llegó a la carretera, las luces traseras del camión maderero habían desaparecido en la tormenta. Bella yacía de lado, respirando con dificultad. La sangre brotaba de una herida en la cabeza y se mezclaba con el agua de lluvia formando pequeños riachuelos rosados que fluían hacia la cuneta. Sus patas traseras estaban extendidas en ángulos antinaturales, y, cuando Marta le tocó suavemente el costado, no hubo respuesta. «Oh, pequeña», susurró Marta, arrodillándose junto a su querida compañera. «¿Qué te ha hecho?». Max se apretó contra el cuello de Bella, con su pequeño cuerpo temblando por algo más que el frío. Los ojos del cachorro, normalmente brillantes y traviesos, estaban muy abiertos, con una comprensión que ningún perro de 8 meses debería tener. Parecía comprender que su mundo había cambiado radicalmente.
que la madre que le había enseñado todo sobre el valor y la lealtad estaba destrozada de una forma que no se podía arreglar con besos de cachorro y mordiscos juguetones. A Marta le temblaban las manos mientras sacaba el teléfono, con la pantalla borrosa por las lágrimas. No había señal. La tormenta había vuelto a dejar fuera de servicio las torres de telefonía móvil, dejándola aislada con su perro moribundo y un cachorro traumatizado en una carretera donde la ayuda podría tardar horas en llegar. Pero incluso cuando la desesperación amenazaba con abrumarla, Marta no podía quitarse de la cabeza la sensación de que lo que había presenciado no era un accidente. La forma en que la camioneta había acelerado en lugar de frenar, la naturaleza deliberada del impacto, parecía una ejecución. Cuando un rayo iluminó el cuerpo destrozado de Bella y la vigilia de Max a su lado, Marta se dio cuenta de que esto era solo el comienzo de su pesadilla. Los faros de Jake Morrison atravesaron la tormenta cuando su maltrecho Chevy coronó la colina de la carretera 47. El ganadero jubilado había estado visitando a sus vecinos ancianos desde que el tiempo empeoró, asegurándose de que gente como Marta Sullivan no se quedara sin electricidad ni calefacción. Lo que vio en los haces de luz de los faros le hizo pisar el freno con tanta fuerza que su camioneta derrapó de lado sobre el asfalto mojado. Una anciana estaba arrodillada en medio de la carretera, acunando algo en sus brazos, mientras un pequeño perro corría frenéticamente a su alrededor. El corazón de Jake se hundió al reconocer el cabello blanco de Marta, ahora pegado a su cráneo por la lluvia implacable. Cogió su linterna de emergencia y corrió hacia el lugar del accidente, con las botas salpicando los charcos que reflejaban los relámpagos de la tormenta. «Marta, Dios mío, ¿qué ha pasado?». Jake se arrodilló a su lado y la linterna reveló la devastadora verdad. Bella yacía inmóvil, su hermoso pelaje enmarañado por la sangre y la lluvia. La respiración de la pastora alemana era apenas perceptible, sus ojos vidriosos por el dolor y la confusión. «¿Alguien la atropelló?», dijo Marta, con la voz hueca por la conmoción. El camión ni siquiera intentó detenerse. ¿Aceleró, Jake? Lo vi acelerar. Max gimió y se apretó contra su madre, su pequeño cuerpo temblando incontrolablemente. Los ojos marrones del cachorro se movían rápidamente entre los adultos, buscando a alguien que pudiera darle sentido a esta pesadilla. Cuando Jake se acercó para consolarlo, Max gruñó, la primera vez que alguien había escuchado agresividad en el gentil cachorro. «Tenemos que llevarla al doctor». «Michelle ahora mismo», dijo Jake, aunque su experiencia como ranchero le decía que las lesiones de Bella eran catastróficas. «Ayúdame a subirla a la caja de la camioneta». Con cuidado, los 45 minutos de trayecto hasta la clínica veterinaria de urgencias Millfield se convirtieron en una carrera contra el tiempo y la muerte. Marta iba en la caja de la camioneta con Bella, utilizando su propia chaqueta para mantener caliente a la perra herida, mientras Max se acurrucaba contra ellas dos. Jake pisó el acelerador de su viejo Chevy como no lo había hecho en años, con las luces de emergencia atravesando la tormenta mientras pedía ayuda por la radio. «Doc Mitchell, soy Jake Morrison. Traigo a la perra pastor alemán de Marta Sullivan. Parece que la ha atropellado un camión maderero. Tiene heridas graves en la columna y las patas. Llegaré en 20 minutos». La voz de Ladra. Sarah Mitchell se oyó entre interferencias. «Prepararé el quirófano». «¿Cómo está la perra?». Jake miró por el retrovisor a Marta, que acariciaba la cabeza de Bella. «Se está apagando rápidamente, doctora. Muy rápido». En la clínica veterinaria de urgencias Millfield, Ladra, Michelle echó un vistazo a Bella e inmediatamente comenzó a dar órdenes a su asistente. La perra pastor alemán fue trasladada rápidamente a la sala de exploración, mientras que Marta y Max se quedaron en la sala de espera, empapados y temblando, y no solo por el frío. 20 minutos más tarde, Ladra. Mitchell salió con una expresión que te hacía encogerse el estómago. Era una mujer que había dado malas noticias innumerables veces a lo largo de sus 15 años de carrera, pero esta conversación pondría a prueba hasta la última gota de su compostura profesional. «Marta, necesito que se siente», dijo con delicadeza, acercando una silla frente a la anciana. Max saltó inmediatamente al regazo de Marta, como si intuyera lo que iba a pasar. Bella ha sufrido un traumatismo grave en la médula espinal. El impacto le ha aplastado 2 vértebras en la parte baja de la espalda y tiene una hemorragia interna importante. No presenta reflejos en las patas traseras, lo que sugiere una parálisis permanente, incluso si logramos salvarle la vida. El rostro de Marta se descompuso, pero se obligó a hacer la pregunta que le desgarraba el corazón. ¿Pueden ayudarla? La cirugía podría estabilizar su estado, pero el coste sería considerable.
Estamos hablando de unos $15,000 para la cirugía de columna, más otros $5,000 para los cuidados postoperatorios y la rehabilitación. Incluso así, Bella nunca volvería a caminar con normalidad. La cifra golpeó a Marta como un puñetazo, $15,000. Tenía exactamente $247 en su cuenta corriente. Sus ahorros se habían agotado hacía meses, y el rancho ya estaba hipotecado por encima de su valor. Solo los impuestos que tenía que pagar consumirían todo el dinero que podría pedir prestado con su propiedad como garantía. «¿Y si no hacemos la cirugía?», susurró Marta. La pausa del doctor Mitchell lo dijo todo. Su dolor solo aumentará. La hemorragia interna. Marta, lo más humano sería dejarla ir en paz. Max parecía entender cada palabra. El cachorro comenzó a gemir, un sonido agudo de pura angustia que hizo que todos en la habitación se estremecieran. Saltó del regazo de Marta y arañó frenéticamente la puerta que daba a la sala de tratamiento, desesperado por llegar hasta su madre. «Necesito tiempo para pensar», dijo Marta, aunque todos sabían que el tiempo era lo único que Bella no tenía. Jake Morrison, que había estado haciendo llamadas en silencio en un rincón, se acercó con el móvil en la mano. «Marta, acabo de hablar con mi esposa Betty. Está haciendo una cadena telefónica ahora mismo, llamando a todo el condado. Vamos a conseguir ese dinero». «Jake, no puedes». «¿Cómo no puedo? Bella te salvó la vida hace 2 años cuando tuviste ese derrame cerebral. Ahora nos toca a nosotros salvarla a ella». Ya estaba marcando otro número. «Tommy Patterson me debe 3 favores de cuando le ayudé con su divorcio. Bill Hendricks lleva 2 años intentando comprarme mi viejo tractor. Esta comunidad se cuida entre sí, Marta Sullivan, y eso incluye a tus perros». A medida que se corrió la voz por la red rural de vecinos que se ayudan entre sí, empezó a suceder algo extraordinario. Personas que apenas tenían dinero para pagar sus propias facturas del veterinario comenzaron a prometer lo que podían. El restaurante local se ofreció a organizar un desayuno para recaudar fondos. La ferretería prometió igualar los primeros $1,000 recaudados, pero a medida que llegaban las promesas, $50 aquí, 100 allá, quedó claro que la generosidad de la Montana rural, aunque genuina, podría no ser suficiente para salvar la vida de Bella. La cirugía comenzó a las 3:47 de la madrugada de un martes que lo cambiaría todo. Ladra. Mitchell había aceptado operar basándose en la promesa de la comunidad de recaudar fondos, aunque en privado le preocupaba que el gran corazón de la Montana rural no se tradujera en carteras lo suficientemente grandes. Marta estaba sentada en la sala de espera, con los dedos artríticos envueltos alrededor de una taza de café que se había enfriado hacía horas, mientras Max apretaba su pequeño cuerpo contra las piernas de ella, como si pudiera absorber su dolor. Las 6 horas de intervención se hicieron eternas. Las 6 horas de intervención se hicieron eternas. Ladra. Mitchell trabajó metódicamente para reparar las vértebras destrozadas de Bella utilizando placas de titanio y tornillos para estabilizar la columna vertebral dañada. La hemorragia interna se había controlado, pero el daño neural era extenso. Incluso si Bella sobrevivía, sus posibilidades de volver a caminar con normalidad eran prácticamente nulas. Jake Morrison había movilizado a todo el condado. Betty Morrison se hizo cargo de la cadena telefónica, llamando a todo el mundo, desde la congregación de la Iglesia Metodista hasta el cuerpo de bomberos voluntarios. Al amanecer, la noticia se había extendido por 3 condados y una campaña improvisada de recaudación de fondos había generado $4,300, una cifra impresionante para una comunidad en la que la mayoría de las familias vivían al día, pero aún así menos de 1/3 de lo que se necesitaba. «Está estable», anunció Ladra. Mitchell al salir de la cirugía, con el agotamiento reflejado en cada rasgo de su rostro. «La fusión espinal ha sido un éxito y hemos controlado la hemorragia. Pero Marta, necesito que entiendas a qué nos enfrentamos. Las vías neuronales entre su cerebro y las patas traseras se han seccionado. Incluso con meses de fisioterapia, es probable que Bella necesite una silla de ruedas para el resto de su vida». Max parecía intuir la gravedad del momento. El cachorro había rechazado la comida y el agua durante 18 horas, y su habitual comportamiento juguetón había dado paso a una vigilia que sorprendió al personal veterinario. Cuando finalmente le permitieron ver a Bella en la sala de recuperación, su comportamiento se volvió aún más extraordinario. El reencuentro entre madre e hijo fue desgarrador por su intensidad. Bella yacía inmóvil de lado, con las patas traseras envueltas en vendajes y sostenidas por una cuna de espuma.
Cuando Max se acercó, sus ojos nublados por la medicación para el dolor se enfocaron con evidente esfuerzo. El cachorro le lamió suavemente la cara y luego se colocó junto a sus patas paralizadas, como si intentara devolverles el calor y la vida. «Nunca había visto nada parecido», murmuró el doctor Mitchell a Marta. «Es casi como si entendiera exactamente lo que le pasa y estuviera tratando de ayudar». 3 días después de la operación, Bella empeoró, se le había infectado la zona de la incisión y su temperatura subió a niveles peligrosos. El tratamiento adicional costaría otros $3.000, dinero que la comunidad simplemente no tenía. Marta se enfrentó a la agonizante decisión que tanto temía: continuar con un tratamiento que no podía permitirse o tomar la decisión misericordiosa de poner fin al sufrimiento de Bella. Fue durante esta crisis cuando la historia dio un giro inesperado. Una periodista local, Sarah Chen, se enteró de los esfuerzos para recaudar fondos y decidió escribir un artículo de interés humano sobre las comunidades rurales que se apoyan entre sí. Su artículo, «Una comunidad se une para salvar a una perra heroica», fue recogido por la oficina regional de Associated Press y comenzó a difundirse por las redes sociales. La historia conmovió a personas mucho más allá de las fronteras de Montana. El valor de Bella al salvar al cordero, junto con la devota vigilancia de Max, tocó la fibra sensible de personas de todo el mundo. La página de Facebook que había creado la hija de Jake, Save Bella de Hero Dog, Salvada Bella, la perra heroína, consiguió 15,000 seguidores en 48 horas. Las donaciones comenzaron a llegar de desconocidos de todo el país. $10 de un profesor jubilado de Florida, $50 de un estudiante de veterinaria de California, $100 de una organización de rescate de perros de Texas. Pero la atención viral también trajo consigo un escrutinio no deseado. El agente de la policía estatal Jim Hendricks, que inicialmente había archivado el incidente como un desafortunado accidente, comenzó a recibir llamadas de activistas por los derechos de los animales que exigían una investigación más exhaustiva. La presión le obligó a examinar más detenidamente las pruebas que había descartado inicialmente. Hendricks regresó al lugar del accidente con una nueva perspectiva y un mejor equipo. Las marcas de los neumáticos contaban una historia que contradecía la versión del conductor. En lugar de mostrar signos de frenada, las huellas indicaban aceleración. El patrón era coherente con alguien que había visto al perro y había acelerado deliberadamente en lugar de reducir la velocidad. Las imágenes de las cámaras de seguridad de una gasolinera situada a 3 millas de distancia mostraban que el camión maderero pasaba a una velocidad muy superior al límite establecido, lo que confirmaba que el conductor había estado conduciendo de forma imprudente incluso antes de llegar a la propiedad de Marta. Más condenatorio aún, la marca de tiempo mostraba que el camión había pasado por la gasolinera solo 90 segundos antes de la hora estimada del impacto, algo imposible si el conductor hubiera circulado a la velocidad legal. El avance se produjo cuando Hendricks entrevistó a otros camioneros que trabajaban en la misma ruta. Un transportista veterano llamado Carlos Méndez reveló a regañadientes que Richard Blackwood había estado actuando de forma extrañamente durante semanas, hablando obsesivamente de saldar viejas cuentas y haciendo comentarios crípticos sobre perros y sus dueños que recibían lo que se merecían. «Rick ha estado diferente desde que murió su hijo», le dijo Méndez a Hendricks, siempre enfadado, culpando a todos menos a sí mismo. La semana pasada estaba haciendo preguntas sobre la anciana propietaria de ese rancho de ovejas, quería saber sus rutinas, a qué hora solía ir al pueblo. Me pareció raro, pero no pensé que fuera a hacerlo. Su voz se apagó al comprender las implicaciones. La investigación reveló un patrón de comportamiento inquietante. Blackwood había estado vigilando a Marta durante meses, aprendiendo sus horarios y esperando una oportunidad. El sistema GPS de su camioneta mostraba múltiples viajes inexplicables por la propiedad de ella, siempre a horas en las que ella podría estar regresando del pueblo. El accidente había sido cuidadosamente planeado. Cuando se le confrontó con las pruebas, Blackwood se derrumbó y confesó. La verdad que salió a la luz era más compleja y trágica de lo que nadie había imaginado. 10 años antes, su hijo Tommy, de 5 años, había muerto en lo que parecía ser un ataque de perros en el rancho de Marta. El niño se había alejado de un picnic familiar mientras visitaba a unos vecinos y fue encontrado muerto cerca de la propiedad de Marta. Pero la versión de los hechos de Blackwood había sido distorsionada por el dolor y la culpa. La autopsia reveló que Tommy había muerto de una afección cardíaca congénita, un paro cardíaco repentino que podría haber ocurrido en cualquier lugar y en cualquier momento. Los pequeños arañazos en el cuerpo del niño eran post-mortem, causados por su caída tras desmayarse.
Nunca hubo ningún ataque de perro. Marta había intentado explicárselo a Blackwood en su momento, pero un padre afligido y desesperado por culpar a alguien se negó a escuchar. Durante 10 años, había alimentado su rabia, construyendo una elaborada fantasía en la que Marta y sus perros eran los responsables de la muerte de su hijo. El accidente planeado era su intento de justicia retorcida. Mientras tanto, la recuperación de Bella se convirtió en una batalla diaria. La infección respondía lentamente a los antibióticos, pero seguía completamente paralizada. El comportamiento de Max durante este periodo rayaba en lo milagroso. El cachorro parecía anticipar cada cambio en el estado de su madre, gimiendo suavemente cada vez que su temperatura subía y calmándose cuando bajaba la fiebre. Ladrá. Mitchell no tenía una explicación científica para el comportamiento intuitivo de Max, pero no podía negar su eficacia. Cuando separaban al cachorro de Bella para los procedimientos médicos, ambos perros mostraban un aumento del estrés. Cuando se reunían, los signos vitales de Bella se estabilizaban y su recuperación se aceleraba. «Llevo 15 años como veterinaria», le confió Ladrá. Mitchell a Marta. «He visto el vínculo entre los animales, pero nada como esto, es como si Max estuviera compartiendo literalmente la carga de su madre». La campaña de recaudación de fondos había recaudado casi $20.000 al final de la primera semana, suficiente para cubrir los gastos médicos inmediatos de Bella y varios meses de cuidados continuos. El dinero procedía de una variopinta mezcla de donantes. Familias rurales que entendían el vínculo entre los animales de trabajo y sus dueños. Habitantes de la ciudad, conmovidos por la historia de lealtad y sacrificio, y amantes de los perros que veían reflejados a sus propias mascotas en la devoción de Bella y Max. David, el hijo de Marta, finalmente llamó después de ver la historia en las noticias nacionales. La conversación fue incómoda y dolorosa, llena de años de resentimiento y malentendidos no expresados. «Mamá, ¿por qué no me dijiste lo mal que estaban las cosas?», preguntó David con la voz quebrada por la emoción al otro lado del teléfono. «He estado esperando a que me pidieras ayuda y has estado sufriendo en silencio». «No quería ser una carga», respondió Marta, con un hilo de voz. «Tú tienes tu propia vida, tú eres mi madre. Nunca podría ser una carga». Hubo una larga pausa antes de que David continuara. «Mañana vuelo para allá. Tenemos que hablar de todo, de la muerte de papá, de tu salud, de por qué hemos dejado que se creara esta distancia entre nosotros». Cuando Marta colgó el teléfono, se dio cuenta de que el accidente de Bella había puesto en marcha una cadena de acontecimientos que iban mucho más allá de las facturas médicas y las campañas virales para recaudar fondos. La crisis había sacado a la luz la verdad, la década de dolor mal encauzado de Richard Blackwood, su propia lucha contra el Alzheimer precoz y el abismo que se había creado entre ella y su único hijo. Max la miró con esos ojos marrones llenos de sabiduría, como si entendiera que la curación requeriría algo más que cirugía y medicación. Algunas heridas eran más profundas que los huesos rotos y las espinas dañadas. Algunas recuperaciones exigían no solo fisioterapia, sino también el valor para reconstruir relaciones que se habían fracturado por el orgullo, la culpa y años de silencio. El cachorro volvió a su vigilia junto a Bella, su pequeño cuerpo un puente entre lo que estaba roto y lo que aún podía sanar. El coche de alquiler de David Sullivan entró en el camino de grava de la casa de su infancia justo cuando el sol se ponía sobre las colinas de Montana. No había visto el rancho en 2 años, y el deterioro le impactó. Los postes de la valla se inclinaban en ángulos peligrosos, el techo del granero se hundía por falta de reparaciones y las malas hierbas habían invadido lo que solía ser el huerto premiado de su madre. Aquello no era la próspera explotación que recordaba de su juventud, era una propiedad en agonía. Marta esperaba en el porche, su pequeña figura empequeñecida por la mecedora en la que su padre solía sentarse todas las tardes. Verla, más delgada de lo que recordaba, con el pelo blanco despeinado y la ropa colgando holgada sobre su cuerpo encogido, hizo que David sintiera un nudo de culpa en el pecho. ¿Cuánto tiempo había estado luchando sola mientras él construía su empresa de software en Seattle, demasiado ocupado para visitarla, demasiado orgulloso para hacer las preguntas adecuadas durante sus escasas llamadas telefónicas? El reencuentro fue incómodo, lleno de la cortesía cautelosa de 2 personas que habían olvidado cómo ser una familia. Hablaron de la enfermedad de Bella, del éxito de la recaudación de fondos y del arresto de Richard Blackwood, evitando las conversaciones más profundas que era necesario tener. No fue hasta que David descubrió los frascos de pastillas escondidos en el armario de la cocina que la cuidadosa fachada se resquebrajó. «Don Pacil», leyó en voz alta, con la voz hueca al reconocer el nombre. «Don Pacil»,
leyó en voz alta, con la voz hueca al reconocer el nombre. Mamá, ¿cuánto tiempo llevas tomando esto? Las manos de Marta temblaban mientras le quitaba el frasco. 8 meses. Quizás más. ¿Los días? A veces se me mezclan. ¿Medicamento para el Alzheimer? David se hundió en una silla de la cocina, aplastado por el peso de la comprensión. Por eso dejaste de llamar. ¿Por qué has estado tan distante? Has estado lidiando con esto sola. No quería que te preocuparas, dijo Marta, pero su voz carecía de convicción. La verdad era más complicada. Le aterrorizaba que reconocer su condición significara perder su independencia, sus perros y los últimos restos de la vida que había construido con Tom. David pasó la mañana siguiente explorando el rancho con nuevos ojos, catalogando problemas que no había visto durante sus breves y esporádicas visitas. Los registros financieros revelaban un declive constante, facturas médicas, gastos veterinarios y una deuda creciente que se había ido acumulando como nubes de tormenta. Su madre había estado vendiendo sus bienes poco a poco, liquidando sus ahorros para la jubilación para mantener el rancho en funcionamiento y pagar su medicación. En la clínica veterinaria, David observó a Max mantener su vigilia constante junto a la jaula de Bella. El cachorro había perdido peso durante la dura prueba, como si su presencia física pudiera de alguna manera transferirle fuerza al perro paralizado. Lleva así 6 días, le explicó el doctor Mitchell a David. Nunca habíamos visto un comportamiento tan devoto. La mayoría de los animales jóvenes ya se habrían marchado, pero Max parece entender que su madre lo necesita. El estado de Bella se había estabilizado, pero seguía completamente paralizada. La fusión espinal había sido un éxito desde el punto de vista quirúrgico, pero el daño neural era irreversible. Nunca volvería a caminar con normalidad, y el coste de su cuidado continuo sería considerable. La fisioterapia, el equipo especializado y las revisiones veterinarias periódicas podrían costar fácilmente miles de dólares al año. David era consciente de las implicaciones económicas. Incluso con la campaña viral de recaudación de fondos, los costes a largo plazo del cuidado de un perro paralizado supondrían una carga para unos recursos que ya estaban al límite. Solo la medicación de su madre costaba más de $4.000 al año, y su estado, cada vez más delicado, pronto requeriría cuidados profesionales que el seguro no cubriría. Tenemos que hablar de cosas prácticas, dijo David, con delicadeza mientras estaban sentados en la sala de espera del hospital. De tu salud, del rancho, de lo que va a pasar ahora. El rostro de Marta se endureció con el orgullo obstinado que había definido a su generación. No voy a dejar mi casa, David, y no voy a abandonar a Bella. No te pido que abandones a nadie, pero tenemos que ser realistas sobre lo que puedes soportar. El rancho se está cayendo a pedazos. Estás luchando contra una demencia en fase inicial, y ahora tienes un perro paralítico que necesita cuidados constantes. La discusión que siguió fue el resultado de 20 años de resentimiento acumulado y diferencias fundamentales en cómo veían la independencia, las obligaciones familiares y el valor de aferrarse al pasado. Marta acusó a David de intentar internarla en algún centro estéril donde la olvidarían y la medicarían para que se comportara. David replicó que el apego romántico de su madre al rancho le impedía tomar decisiones racionales sobre su propio bienestar. «¿Crees que estoy siendo sentimental?», dijo Marta, alzando la voz con una ira poco habitual. «¿Crees que se trata solo de una anciana aferrada al pasado? Pero este rancho es donde tu padre y yo construimos nuestra vida juntos. Es donde aprendiste a montar a caballo, donde enterramos a 3 generaciones de perros, donde cada poste y cada puerta guardan un recuerdo. Bella y Max no son solo mascotas. Son parte de la familia, y no se abandona a la familia. Y no dejas que el orgullo mate a las personas que amas», replicó David. «¿Cuántas veces te has olvidado de tomar la medicación? ¿Cuántas veces te has perdido en tu propia propiedad? ¿Qué pasa cuando tienes un episodio malo y no hay nadie cerca para ayudarte? ¿Qué pasa entonces con Bella y Max?». La discusión se vio interrumpida por un alboroto en la zona de tratamiento. Max había conseguido escapar de su transportín y arañaba frenéticamente la puerta de la sala de recuperación de Bella, gimiendo con tal urgencia que el doctor Mitchell acudió corriendo. Cuando llegaron a la jaula de Bella, encontraron a la pastora alemana angustiada, con dificultad para respirar y los ojos muy abiertos, en lo que parecía ser un estado de pánico. «Está teniendo algún tipo de respuesta de ansiedad», dijo el doctor Mitchell, comprobando los signos vitales de Bella. El ritmo cardíaco elevado, la presión arterial por las nubes. A veces, los animales paralizados experimentan un trauma psicológico cuando empiezan a comprender su estado.
El comportamiento de Max se volvió aún más agitado. El cachorro se colocó junto a Bella, con su pequeño cuerpo temblando mientras se apretaba contra sus piernas paralizadas. Poco a poco, casi imperceptiblemente, la respiración de Bella comenzó a ralentizarse, su ritmo cardíaco disminuyó y la mirada salvaje de sus ojos se suavizó hasta parecer más tranquila. «Nunca había visto nada igual», murmuró el Dr. Mitchell. «Es como si estuviera calmando literalmente su sistema nervioso». David observaba la interacción con creciente asombro. El vínculo entre madre e hijo trascendía todo lo que él había entendido hasta entonces sobre el comportamiento animal. Max no solo le estaba proporcionando consuelo emocional, sino que parecía servir de puente entre Bella y el mundo en el que ella ya no podía desenvolverse plenamente. Esa noche, mientras regresaban al rancho en un silencio contemplativo, David comenzó a comprender algo fundamental sobre la resistencia de su madre al cambio. No se trataba simplemente de orgullo obstinado o de un apego romántico al pasado. Marta había creado un ecosistema de relaciones con sus perros, su tierra y su comunidad que le daba sentido y propósito a su vida. Desmantelar ese ecosistema en nombre del cuidado práctico podría preservar su salud física, pero destruiría su bienestar emocional. La solución que se le ocurrió fue elegante en su simplicidad. En lugar de obligar a su madre a elegir entre la independencia y la seguridad, entre sus perros y los cuidados prácticos, podía crear un acuerdo híbrido que respetara tanto sus necesidades como sus valores. «¿Y si me mudara de vuelta?», dijo David mientras estaban sentados en el porche, contemplando las estrellas que aparecían en el cielo de Montana. «¿Y si trabajara a distancia desde aquí y convirtiéramos parte del rancho en un centro de terapia con animales?» Bella podría ser la estrella, una perra paralítica que superó la tragedia para ayudar a otros. Max podría entrenarse como su asistente. Tú te encargarías de las operaciones diarias, mientras yo me ocupo de la parte comercial. Marta lo miró con sorpresa, en lo que podría haber sido esperanza. ¿Renunciarías a Seattle? ¿A tu empresa? Trasladaría la empresa. La tecnología hace que la geografía sea menos importante que antes. Y tal vez, hizo una pausa, luchando con sus propias emociones. Tal vez necesito este lugar tanto como tú. Quizá volver a casa no sea solo para cuidar de ti. Quizás sea para recordar quién era antes de quedar tan atrapado en mi carrera que olvidé construir una vida. El plan era ambicioso y arriesgado, y requería una inversión significativa y la aprobación de las autoridades reguladoras. Pero, por primera vez en meses, Marta sintió algo que casi había olvidado: esperanza en un futuro que no implicaba abandonar todo lo que amaba. La primera señal de que algo iba terriblemente mal llegó a las 3:15 de la madrugada de un jueves, 3 semanas después del regreso de David a Montana. Marta se despertó y se encontró de pie en medio de la cocina, completamente vestida con ropa que no recordaba haberse puesto, con las llaves del coche en la mano, que no recordaba haber cogido. El reloj digital del microondas brillaba acusadoramente. No tenía ningún recuerdo de las últimas 6 horas. El pánico la invadió a medida que la niebla de su mente se disipaba lentamente. 6 horas. El pánico la invadió a medida que la niebla en su mente se disipaba lentamente. Se suponía que debía estar en la clínica veterinaria a las 8 de la mañana para la sesión de fisioterapia de Bella, pero aún faltaban horas. ¿Por qué estaba vestida? ¿Por qué tenía las llaves? Las preguntas se multiplicaban más rápido que las respuestas, cada una de ellas un nuevo ataque a su ya frágil sentido de la realidad. David la encontró sentada en la mesa de la cocina 20 minutos más tarde, todavía agarrando las llaves, con lágrimas corriendo por sus mejillas curtidas. «No sé a dónde iba», susurró. «No recuerdo haberme vestido, no recuerdo nada después de la cena de anoche». El episodio marcó un punto de inflexión en el estado de Marta, una aceleración de los síntomas que ladrá. Patricia Hayes, la neuróloga a la que David había insistido en consultar, calificó de poco común, pero muy preocupante. El estrés del accidente de Bella, combinado con los trastornos del sueño y la agitación emocional de los últimos acontecimientos, aparentemente habían desencadenado una progresión más agresiva de su Alzheimer. «Tenemos que considerar la posibilidad de ajustar su medicación», explicó Ladra Hayes a David durante una consulta privada. «Pero tengo que ser sincera, estos lapsos de memoria, el deambular nocturno, son signos de que estamos pasando de las primeras fases. Es posible que a su madre le quede menos tiempo del que esperábamos en un principio». En la clínica veterinaria, la crisis de Bella se estaba agravando. A pesar del éxito de la cirugía de fusión espinal, habían surgido complicaciones que ponían en peligro todo lo que habían logrado.
Una infección resistente a los antibióticos habituales se había extendido alrededor de la zona quirúrgica, provocando una peligrosa inflamación que comprimía su médula espinal ya dañada. Su temperatura subió a 40 grados y sus signos vitales se volvieron cada vez más inestables. El comportamiento de Max durante este periodo rayaba en lo extraordinario. El cachorro se negaba a abandonar el hospital y acampaba fuera de la unidad de cuidados intensivos de Bella con una devoción que asombraba al personal. Cuando el estado de Bella empeoraba, Max gemía y daba vueltas durante horas antes de que los monitores registraran cualquier cambio. Cuando ella se estabilizaba, él se calmaba inmediatamente, como si una conexión invisible le permitiera percibir el estado de su madre con mayor precisión que los equipos médicos. No tiene precedentes, le confió el doctor Mitchell a David. He visto animales unidos antes, pero esto es algo completamente diferente. Max parece estar monitoreando el estado de Bella a un nivel que no podemos medir ni comprender. Las implicaciones financieras del revés de Bella fueron devastadoras. La cirugía adicional necesaria para tratar la infección costaría otros $12,000, dinero que ni siquiera la campaña viral de recaudación de fondos podía proporcionar. La oleada inicial de donaciones había cubierto la cirugía básica y los cuidados inmediatos, pero la atención pública se había desplazado a otras causas. Las donaciones diarias que antes llegaban en avalancha se habían reducido a un goteo. David se enfrentaba a una decisión angustiosa. Las necesidades de cuidados de su madre aumentaban rápidamente, lo que requería modificaciones en la casa del rancho y, finalmente, asistencia profesional que costaría miles de dólares al mes. Sus propios ahorros eran considerables, pero finitos, y ya se había comprometido a renovar la propiedad para el centro de terapia con animales que tenía previsto crear. Continuar con el tratamiento de Bella significaba comprometer potencialmente los cuidados futuros de Marta. La crisis se agravó cuando Marta sufrió otro episodio grave, esta vez en la clínica veterinaria. Estaba sentada con Bella cuando la confusión se apoderó por completo de ella. David la encontró deambulando por el aparcamiento en camisón, convencida de que llegaba tarde a su boda con Tom y buscando frenéticamente la iglesia que solo existía en sus recuerdos fragmentados. El incidente le obligó a reconocer una dolorosa realidad. Marta ya no podía quedarse sola, ni siquiera por periodos cortos. Su estado se deterioraba más rápido de lo que nadie había previsto, y el estrés por la incierta recuperación de Bella aceleraba su declive. El sueño de dirigir juntos un centro de terapia con animales se desvanecía ante la cruda realidad médica. «Estoy perdiendo la cabeza», dijo Marta en un momento de lucidez, con la voz hueca por la desesperación. «Algunos días no recuerdo la cara de tu padre, otros olvido que existes, y ahora Bella podría morir porque no soy capaz de pensar con claridad para tomar las decisiones correctas». El punto de inflexión llegó cuando el doctor Mitchell les dio la noticia que todos temían. La infección de Bella se había extendido, causando complicaciones sistémicas que amenazaban su vida. Incluso con un tratamiento agresivo, sus posibilidades de sobrevivir habían bajado por debajo del 30%. La opción más bondadosa podría ser poner fin a su sufrimiento. Max parecía entenderlo. La vigilia del cachorro se volvió cada vez más desesperada, con su pequeño cuerpo presionado contra la jaula de Bella, como si de alguna manera pudiera transferirle su fuerza vital a su madre moribunda. Ahora rechazaba por completo la comida, y su propia salud se deterioraba a medida que dedicaba toda su energía a mantenerse conectado con Bella. «No podemos dejar que mueran los dos», le dijo David a Marta mientras estaban sentados en la sala de espera del hospital, ambos agotados y emocionalmente destrozados. «Max se está matando por intentar salvarla». La respuesta de Marta surgió de lo más profundo de su instinto maternal, trascendiendo su confusión cognitiva. «Entonces no dejaremos que ninguno de los dos muera. Cueste lo que cueste, hagamos lo que sea necesario, lucharemos». Pero incluso mientras pronunciaba esas palabras, Marta sabía que estaba haciendo promesas que su mente debilitada podría no permitirle cumplir. La enfermedad que devoraba sus recuerdos también estaba destruyendo su capacidad para cuidar de los animales que amaba más que a su propia vida. La tragedia no era solo que Bella pudiera morir. Era que Marta pudiera olvidarla por completo, perdiendo incluso el recuerdo de su vínculo debido al implacable avance del Alzheimer. Al caer la noche sobre la clínica veterinaria, 3 vidas pendían de un hilo. Un perro paralizado, luchando contra la infección, un cachorro devoto sacrificándose por su madre y una anciana perdiendo pedazos de sí misma con cada día que pasaba.
La comunidad que se había movilizado para salvar a Bella ahora se enfrentaba a una tragedia más compleja, una que no se podía resolver con campañas de recaudación de fondos o publicaciones virales en las redes sociales. Algunas batallas requieren más que dinero y buenas intenciones. Algunas victorias exigen sacrificios que ponen a prueba los límites del amor. La revelación que lo cambió todo vino de la fuente más inesperada, Richard Blackwood, que llamó desde la cárcel del condado a las 2:47 de la madrugada de un viernes, que redefiniría la comprensión de la verdad de todos. David contestó el teléfono en la habitación de su infancia, despertado bruscamente por el estridente timbre que atravesó el silencio de Montana como una navaja. «Soy Richard Blackwood», dijo la voz, áspera por la emoción y las noches de insomnio. «Tengo que contarte algo sobre tu madre, sobre lo que realmente le pasó a mi hijo hace 10 años». El primer instinto de David fue colgar. Era el hombre que había intentado matar deliberadamente a Bella, que había aterrorizado a su anciana madre con un acto de venganza calculada. Pero algo en la voz de Blackwood, un tono quebrado que hablaba más de confesión que de manipulación, le hizo escuchar. «Llevo 3 semanas sentado en esta celda pensando en Tommy», continuó Blackwood. «En las mentiras que me he estado contando a mí mismo, en la verdad que nunca quise afrontar». La historia que surgió durante los siguientes 20 minutos destrozó todo lo que David creía saber sobre la historia de su familia. Tommy Blackwood no había muerto por el ataque de un perro. El niño de 5 años había sufrido un paro cardíaco repentino debido a una enfermedad cardíaca congénita no diagnosticada. Una emergencia médica que podría haber ocurrido en cualquier lugar y en cualquier momento, pero Richard Blackwood no podía aceptar que la muerte de su hijo fuera aleatoria, sin sentido, fuera del control de cualquiera. En su mente afligida, había construido una elaborada ficción en la que los perros de Marta eran los responsables, en la que se podía culpar a alguien, en la que su dolor podía encontrar un objetivo. Los pequeños arañazos en el cuerpo de Tommy, lesiones post-mortem causadas por su caída, se convirtieron en pruebas de un ataque brutal en los recuerdos distorsionados de Richard. «Tu madre intentó decirme la verdad», dijo Richard con la voz entrecortada. «Me trajo el informe de la autopsia, las conclusiones del forense. Incluso se ofreció a pagar el funeral de Tommy, pero yo estaba tan enfadado, tan desesperado por odiar a alguien, que decidí creer mis propias mentiras». La confesión continuó con detalles que le revolvió el estómago a David. Richard había pasado años alimentando su falso resentimiento, convirtiéndolo en una obsesión que consumía su vida. Había dejado su trabajo habitual para conducir el camión maderero que pasaba por el rancho de Marta, aprendiéndose sus horarios y esperando la oportunidad perfecta para llevar a cabo su retorcida venganza. «Quería que ella sufriera como yo estaba sufriendo», admitió Richard. «Quería que perdiera algo que amaba, como yo perdí a Tommy. Pensé que matar a ese perro igualaría el marcador de alguna manera. Pero sentado aquí, en esta celda, pensando en ese cachorro tratando de salvar a su madre. Dios, ¿en qué tipo de monstruo me he convertido?». Pero la llamada de Richard contenía más que una simple confesión. Incluía información que resultaría crucial para el futuro de Marta. Durante los meses que la vigiló, observó algo que nadie más había notado. Los episodios de confusión de Marta no eran aleatorios. Se producían siguiendo patrones predecibles, desencadenados por factores estresantes específicos y a determinadas horas del día. Y lo que es más importante, su estado parecía estabilizarse drásticamente cuando trabajaba con sus perros. Según Richard, cuando estaba sola, se sentía perdida y confusa, pero en cuanto los perros estaban cerca, recuperaba la concentración. Era como si la anclaran a la realidad. Esta observación resultaría profética de una forma que ninguno de ellos podría haber imaginado. En la clínica veterinaria, la desesperada vigilia de Max junto a su madre moribunda estaba teniendo efectos que desafiaban toda explicación médica. El Dr. Mitchell había notado que los signos vitales de Bella mejoraban drásticamente cada vez que Max estaba presente y se deterioraban cuando se lo llevaban para atenderlo. «Llevo 15 años ejerciendo la medicina veterinaria», le dijo el Dr. Mitchell a David. «He visto el poder curativo de la compañía, pero esto es algo completamente diferente. Max no solo le está proporcionando apoyo emocional, sino que parece estar teniendo un impacto fisiológico medible en la recuperación de Bella». El gran avance se produjo durante la hora más oscura de Bella. Su infección había alcanzado niveles críticos y el Dr. Mitchell se disponía a recomendar la eutanasia cuando ocurrió algo extraordinario. Max, debilitado por su propia negativa a comer, se arrastró hasta la jaula de Bella y se colocó junto a sus piernas paralizadas.
En cuestión de minutos, su respiración se estabilizó, la fiebre bajó y su presión arterial se normalizó. «No puedo explicarlo médicamente», dijo el doctor Mitchell, mientras comprobaba los monitores de Bella con asombro. «Pero sus marcadores inflamatorios están bajando, su recuento de glóbulos blancos está mejorando y sus respuestas neurológicas son más fuertes que nunca desde la cirugía». El misterio médico se profundizó cuando llegaron investigadores de la Universidad Estatal de Montana para estudiar el inusual caso. Dra. Elena Rodríguez, especialista en comportamiento animal y vínculos entre humanos y animales, había leído sobre el cuidado devoto de Max hacia su madre paralizada y solicitó permiso para observar su interacción. Lo que documentó durante la semana siguiente desafió la comprensión convencional de la cognición animal y la inteligencia emocional. Max no se limitaba a permanecer cerca de Bella por afecto, sino que participaba activamente en su cuidado. Se colocaba en zonas específicas de su cuerpo para calentarla. Alerta al personal de cualquier cambio en su estado horas antes de que los equipos médicos lo detecten y, de alguna manera, proporciona una estabilidad que permite que su sistema inmunológico funcione con mayor eficacia. No se trata de antropomorfizar ni de ilusiones, explicó la Dra. Rodríguez a un escéptico David. Estamos midiendo cambios fisiológicos concretos. Cuando Max está presente, las hormonas del estrés de Bella disminuyen, sus respuestas al dolor se reducen y su curación se acelera. Aquí se está produciendo un auténtico efecto terapéutico. Las implicaciones para Marta eran profundas. Si el vínculo entre los animales podía producir efectos curativos medibles, tal vez la conexión entre Marta y sus perros podría ralentizar o estabilizar su deterioro cognitivo. El doctor Hayes, inicialmente escéptico, accedió a supervisar el estado de Marta mientras pasaba más tiempo con Bella y Max. Los resultados fueron notables. Durante las horas que Marta pasaba en la clínica veterinaria, sus episodios de confusión disminuyeron significativamente. Su memoria era más aguda, su habla más clara y su estado emocional más estable. Los perros no eran solo sus compañeros, eran sus anclas cognitivas, ayudando a su cerebro a mantener las conexiones que el Alzheimer intentaba romper. Pero la revelación más impactante aún estaba por llegar. Un investigador privado contratado por David para examinar las afirmaciones de Richard Blackwood descubrió unos registros financieros que contaban una historia increíble. Durante los últimos 2 años, alguien había estado pagando de forma anónima los impuestos sobre la propiedad de Marta, sus facturas de servicios públicos e incluso había complementado los gastos de su medicación. Los pagos procedían de una empresa ficticia que se remontaba a una fuente sorprendente. El propio socio comercial de David, Michael Chen, hermano del periodista que había cubierto por primera vez la historia de Bella. Michael se había conmovido con la cobertura inicial de la noticia y había investigado discretamente la situación financiera de Marta. Al descubrir la profundidad de sus dificultades, había comenzado a prestarle ayuda sin su conocimiento, canalizando dinero a través de intermediarios para preservar su dignidad. La madre de David no estaba tan sola como ellos creían. «Me recordaba a mi propia abuela», explicó Michael cuando se enfrentó a él. Una mujer orgullosa que luchaba por mantener su independencia mientras su mundo se desmoronaba a su alrededor. No podía quedarme de brazos cruzados y ver cómo lo perdía todo porque era demasiado orgullosa para pedir ayuda. La red de conexiones ocultas y gestos secretos de bondad era más compleja de lo que nadie había imaginado. La comunidad de apoyo de Marta se extendía mucho más allá de sus vecinos más cercanos e incluía a desconocidos conmovidos por su historia, profesionales dedicados a promover la terapia asistida con animales e incluso al socio comercial de su hijo, que se había convertido silenciosamente en su ángel de la guarda. A medida que se revelaban estos secretos, Bella continuaba su milagrosa recuperación, desafiando los pronósticos médicos con cada día que pasaba. Los cuidados devotos de Max habían creado de alguna manera las condiciones para la curación que la medicina tradicional no podía proporcionar por sí sola. El cachorro había salvado a su madre con la fuerza del amor, demostrando que algunos lazos trascienden las limitaciones físicas de una columna vertebral rota y unas vías neuronales dañadas. 6 meses después, Marta Sullivan estaba en su cocina preparando café con las manos que ya no temblaban, observando a través de la ventana cómo Bella se movía lenta pero decididamente por el patio, con su silla de ruedas personalizada que le permitía vigilar a las ovejas con la misma intensidad y determinación de siempre. Para controlar a las ovejas con la misma intensidad decidida que siempre había tenido. Max saltaba junto a su madre, ya no era el cachorro desesperado que se aferraba a un padre moribundo,
sino un perro joven y seguro de sí mismo que había aprendido que el amor a veces significa dejar ir lo justo para permitir la curación. La transformación del rancho había sido notable. La visión de David de un centro de terapia con animales se había convertido en algo aún más significativo, un lugar donde las cosas rotas aprendían a funcionar de nuevo, donde la curación no se producía solo a través de la intervención médica, sino a través del cultivo paciente de vínculos que trascendían las especies y las circunstancias. El viejo granero se había convertido en un centro de rehabilitación de última generación, mientras que la casa principal se había modificado para adaptarse tanto a las necesidades cambiantes de Marta como al flujo constante de visitantes que acudían a presenciar el milagro de Bella y Max. Ladra. Elena Rodríguez había documentado su caso en un artículo que estaba revolucionando el campo de la terapia asistida con animales. Las mejoras cuantificables tanto en el estado físico de Bella como en la estabilidad cognitiva de Marta cuando las tres estaban juntas habían atraído a investigadores de todo el mundo. Lo que había comenzado como un trágico accidente se había convertido en una investigación innovadora que estaba cambiando la forma en que los profesionales médicos entendían el poder curativo de los vínculos entre especies. Las vías neurológicas que estamos observando no existen en la literatura médica tradicional, explicó Ladra Rodríguez al grupo de estudiantes de veterinaria que había acudido a observar la rutina diaria de Bella. La parálisis de la perra debería haberla dejado en una situación de dependencia total, pero su relación con Max ha creado comportamientos adaptativos que le permiten funcionar a un nivel que antes creíamos imposible. La recuperación de Marta había sido igualmente notable, aunque más compleja. Su Alzheimer no se había curado, la enfermedad seguía avanzando inexorablemente, pero los síntomas se habían estabilizado de una forma que sorprendía a su equipo médico. La combinación de la reducción del estrés, la actividad diaria con un propósito y la compañía constante de Bella y Max había creado un entorno en el que sus capacidades cognitivas restantes podían funcionar de forma óptima. Algunos días son más duros que otros, admitió Marta al equipo de documentalistas que estaba filmando su historia para National Geographic. Todavía pierdo palabras, todavía olvido cosas que pasaron ayer mientras recuerdo detalles de hace 50 años, pero nunca olvido a estos perros. Nunca olvido lo que significan para mí. David había hecho sus propios descubrimientos durante los meses de renovación y adaptación. Volver a trabajar con las manos, reconstruir vallas y modernizar las instalaciones le había reconectado con partes de sí mismo que años de vida corporativa habían enterrado. Su empresa de software, ahora gestionada íntegramente a distancia por un equipo que había llegado a comprender que su director general rendía más cuando estaba en contacto con la tierra de Montana que su abuelo había cultivado, había resuelto el caso de Richard Blackwood, lo que supuso una forma de sanación. El hombre que había aterrorizado a Marta con su acto de venganza se había convertido en un insólito defensor del cuidado de los animales en el campo. Durante su condena de 18 meses, había trabajado con organizaciones sin ánimo de lucro para crear fondos veterinarios de emergencia para comunidades que no podían permitirse la atención en casos de crisis. Su testimonio sobre los peligros del duelo no superado había ayudado a crear grupos de apoyo para padres que habían perdido a sus hijos. No puedo deshacer lo que hice, había dicho Richard durante su declaración de impacto a las víctimas. No puedo devolverle a la señora Sullivan esos meses de terror ni borrar el trauma que le causé, pero puedo asegurarme de que otras familias no se enfrenten a decisiones imposibles cuando sus animales necesiten atención de urgencia. Su fundación, financiada con la venta de su negocio de camiones, ya había prestado asistencia a Sullivan ni borrar el trauma que le causé, pero puedo asegurarme de que otras familias no se enfrenten a decisiones imposibles cuando sus animales necesiten atención de emergencia. Su fundación, financiada con la venta de su negocio de camiones, ya había proporcionado atención veterinaria de emergencia a más de 200 familias de las zonas rurales de Montana y Wyoming. El primer beneficiario había sido una familia de ganaderos cuyo caballo había resultado herido en una tormenta, el tipo de crisis que podría haber llevado a la eutanasia por motivos económicos, pero que la intervención de la fundación había transformado en una historia de recuperación. La adaptación de Bella a su silla de ruedas se había convertido en el eje central del programa terapéutico del rancho. Niños con problemas de movilidad viajaban desde toda la región para trabajar con una perra que comprendía sus limitaciones de primera mano. Veteranos que lidiaban con heridas invisibles encontraban consuelo en un animal que había sobrevivido a su propio trauma y había salido fortalecido.
Los clientes de edad avanzada con demencia descubrieron que cuidar de las necesidades específicas de Bella les ayudaba a concentrarse más allá de sus propias dificultades cognitivas. Max se había convertido en algo sin precedentes en el mundo de los animales de terapia, un perro especializado en cuidar de otros animales en crisis. Su capacidad intuitiva para detectar el malestar y proporcionar consuelo se había perfeccionado mediante un entrenamiento profesional, pero su empatía natural seguía siendo la base de su trabajo. Podía calmar a un perro rescatado y ansioso, consolar a un gato afligido o hacer compañía a animales de granja que se recuperaban de lesiones o enfermedades. Max ha redefinido lo que entendemos sobre la inteligencia emocional en los animales, afirmó el doctor Sarah Mitchell, que había supervisado la cirugía inicial de Bella y ahora trabajaba como veterinaria consultora del rancho. Su capacidad para evaluar las necesidades emocionales y físicas de otros animales no tiene precedentes. No solo estamos presenciando un comportamiento aprendido, sino que estamos viendo auténtica empatía en acción. Los retos financieros que en su día amenazaron la independencia de Marta se habían transformado en una abundancia sostenible. El centro terapéutico funcionaba como una organización sin ánimo de lucro, financiada por donaciones, becas de investigación y las tarifas de los clientes que podían permitírselo. La atención viral, que inicialmente había salvado la vida de Bella, se había convertido en un apoyo continuo por parte de personas de todo el mundo que seguían su historia. La relación de Marta con su hijo se había profundizado de una manera que ninguno de los dos había esperado. La crisis que obligó a David a volver a casa había revelado lo mucho que ambos se habían echado de menos durante sus años de cuidadosa distancia. Trabajar juntos para construir algo significativo a partir de la tragedia había sanado heridas mucho más profundas que las dolencias físicas o las dificultades económicas de Marta. Pasé tantos años tratando de demostrar que no necesitaba a nadie, reflexionó Marta durante uno de sus momentos más lúcidos. El orgullo era mi armadura, pero también mi prisión. Estos perros me enseñaron que necesitar ayuda no es una debilidad, es simplemente estar vivo. El rancho se había convertido en un lugar de peregrinación para personas que se enfrentaban a sus propios retos aparentemente insuperables. Familias que se enfrentaban a decisiones médicas difíciles, personas con discapacidades, comunidades que intentaban comprender cómo cuidar a sus miembros más vulnerables. Todos encontraron inspiración en la historia de una anciana, un perro paralítico y un cachorro devoto que se negaba a aceptar que el amor tuviera límites. El documental que se estrenó en National Geographic, titulado Bonds Beyond Healing, alcanzó más de 12 millones de espectadores y desató un debate nacional sobre la intersección entre el bienestar animal, el cuidado de los ancianos y la responsabilidad de la comunidad. Marta se vio a sí misma, de forma renuente, famosa, respondiendo a solicitudes de entrevistas e invitaciones para dar charlas, que gestionó con la misma determinación práctica que siempre había aplicado al trabajo en el rancho. Pero la medida más verdadera de su éxito no se encontraba en la atención de los medios de comunicación ni en los artículos de investigación. Era visible cada mañana, cuando Marta se despertaba y encontraba a Max acurrucado contra sus piernas y a Bella situada en un lugar desde donde podía ver tanto a su humana como a su hijo. Era audible en los sonidos de satisfacción de las ovejas pastoreadas por una perra que había adaptado su técnica para acomodarse a las ruedas en lugar de a las patas. Era tangible en las cartas de familias, cuyos animales habían sido salvados gracias a los fondos de emergencia inspirados en la historia de Bella. En una cálida tarde de septiembre, mientras el otoño pintaba el cielo de Montana con tonos dorados y carmesí, Marta se sentó en el porche a contemplar 3 generaciones en proceso de curación. Bella descansaba en su lugar favorito, con la silla de ruedas colocada de manera que tuviera la mejor vista de su dominio. Max jugaba con un grupo de perros de terapia que estaban de visita, y su liderazgo natural se hacía evidente al guiar sus interacciones con suave autoridad. David trabajaba en el jardín que había sustituido las malas hierbas de la desesperación por verduras y flores que alimentarían tanto el cuerpo como el alma. Tom habría estado orgulloso, dijo Marta en voz alta, aunque hablaba al aire vacío donde la presencia de su marido se sentía más fuerte. Él siempre decía que las mejores cosas de la vida provienen de los peores momentos, si tienes el valor de plantar semillas en tierra rota. Mientras el sol se ponía sobre el rancho que se había convertido en un símbolo de resiliencia, Marta comprendió que su historia no se trataba realmente de recuperaciones milagrosas o de superar obstáculos imposibles. Se trataba de la simple verdad de que el amor, cuando se da libremente y sin condiciones, tiene el poder de transformar la tragedia en propósito, el aislamiento en comunidad y los finales en comienzos. Bella golpeó con la cola.
Corré contra su silla de ruedas mientras observaba a las ovejas acomodarse para pasar la noche. Max se estiró y tomó su posición como guardián tanto de su madre como de su familia humana. Y Martha Sullivan, rodeada del amor, que casi había perdido, cerró los ojos y se sintió verdaderamente rica por primera vez en años. Algunos milagros, había aprendido, no cambian los hechos. Cambian la forma en que vivimos con ellos. La historia de Martha Sullivan nos recuerda que nuestros mayores temores, perder la independencia, convertirnos en una carga, enfrentarnos solos al deterioro de la salud, no tienen por qué definir nuestros años dorados. A los 72 años, Martha descubrió que la vulnerabilidad no es debilidad. Es la puerta de entrada a conexiones más profundas que nunca creímos posibles. Cuando la tragedia se cebó con su querida perra Bella, de raza pastor alemán, la comunidad de Martha se movilizó de tal manera que le devolvió la fe en la bondad humana. Su hijo David regresó a casa, no por obligación, sino por un amor redescubierto. Su rancho, que antes era un símbolo de lucha, se convirtió en un faro de esperanza para otras personas que se enfrentaban a sus propios retos. Al igual que Martha, muchos de nosotros hemos construido muros de orgullo que mantienen la ayuda a distancia. Tememos perder el control, volvernos dependientes o admitir que no podemos manejar todo solos. Pero Martha aprendió que aceptar el apoyo no nos disminuye. Multiplica nuestra fuerza. Su rancho terapéutico ahora atiende a cientos de familias, demostrando que nuestros supuestos finales pueden convertirse en el comienzo de alguien más. Los lazos que cultivamos con la familia, la comunidad e incluso nuestras mascotas se convierten en los cimientos que nos sostienen a través de las tormentas de la vida. Bella, la perra de Martha, que está en silla de ruedas, sigue pastoreando ovejas con determinación, y su devoto cachorro, Max, se ha convertido en un perro de terapia certificado, enseñándonos que la curación no se produce a pesar de nuestras limitaciones, sino al aceptarlas con elegancia. ¿Qué relaciones en tu vida podrían fortalecerse si te permitieras ser más vulnerable? ¿Alguna vez has descubierto una fuerza inesperada en los momentos más difíciles? Comparte tus pensamientos a continuación. Tu historia podría ser exactamente lo que otra persona necesita escuchar hoy.